La globalización, consecuencias humanas, por Zygmunt Bauman. 24. 5. Ley global, órdenes locales. Protección, un medio tangible hacia un fin esquivo. Reducir el complejo problema de la Sicherheit a la protección personal tiene varias ventajas políticas. Lo que se haga al respecto es incomparablemente más espectacular, llamativo, televisivo, que cualquier medida que apunte a las capas más profundas, y por ello menos tangibles, más abstractas del mal. La lucha contra el crimen, como el crimen mismo, sobre todo aquel que atenta contra el cuerpo y la propiedad privada, produce un espectáculo excelente, emocionante, muy entretenido. Los productores de los medios de comunicación social y los guionistas lo saben muy bien. Si se juzgara el estado de la sociedad sobre la base de sus representaciones dramáticas, como hace la mayoría, estemos o no dispuestos a reconocerlo ante los demás y nosotros mismos, no solo la proporción de criminales entre la gente común parecería superar de lejos la población carcelaria y el mundo en su conjunto aparentaría estar dividido entre criminales y guardianes del orden, sino que la vida humana misma parecería navegar el estrecho arroyo entre la amenaza del ataque físico y el rechazo a los atacantes potenciales. La consecuencia más general de todo esto es la autopropulsión del miedo. La preocupación por la protección personal, inflada y recargada de significados que la desbordan debido a los afluentes de inseguridad existencial e incertidumbre psicológica, se alza sobre los otros miedos expresados y hunde los demás motivos de ansiedad en una sombra cada vez más profunda. ¡Qué alivio para los gobiernos! Nadie o casi nadie los apremiaría a ocuparse de cosas que en sus manos pequeñas y débiles no puedan sostener. Asimismo, nadie los acusaría de permanecer ociosos y no hacer nada para aliviar las ansiedades humanas después de la diaria ración de documentales, dramas, noticieros y dramatizaciones cuidadosamente disfrazadas de documentales que muestran nuevas y mejores armas policiales, cerrajería penitenciaria de alta tecnología, alarmas contra robos de viviendas y autos, aparatos para detener a criminales mediante un fuerte choque eléctrico, valerosos agentes de seguridad e investigadores que arriesgan sus vidas para que los demás podamos dormir en paz. Construir más cárceles, elaborar nuevas leyes que multipliquen el número de violaciones punibles mediante la prisión, obligar a los jueces a agravar las penas, son medidas que aumentan la popularidad de los gobiernos. Muestran que son severos, lúcidos y resueltos, y sobre todo que se ocupan no solo de la protección personal de los gobernados, sino también, en consecuencia, de brindarles seguridad y certeza, y lo hacen de manera tangible, visible y por ello convincente. La espectacularidad, la versatilidad, severidad y presteza de las operaciones punitivas es más importante que su eficacia, la cual, dada la desidia de la atención pública y el corto alcance de su memoria, rara vez se pone a prueba. Incluso es más importante que el volumen real de delincuencia detectada y denunciada, aunque desde luego es útil que de vez en cuando se lleve a la atención del público un nuevo tipo de delito que resulte ser odioso y repugnante, además de ubicuo, y que se lance una nueva campaña de detección-castigo, ya que esto ayuda a concentrar la mente general en los peligros que representan la delincuencia y el delincuente, y le impide preguntarse por qué, a pesar de tantas medidas policiales que prometían conseguir la anhelada Sicherheit, uno se siente tan inseguro, perdido y asustado como antes. Hay algo más que una coincidencia feliz entre la tendencia a concentrar los males de la inseguridad e incertidumbre endémicas de la era moderna tardía posmoderna en una sola obsesión abrumadora por la protección personal y las nuevas realidades de la política nacional, sobre todo la versión reducida de la soberanía estatal característica de la era de la globalización. Concentrarse en la protección ambiental local y todo lo que ello implica, verdadera o supuestamente, es lo que las fuerzas del mercado, tan globales y extraterritoriales, quieren que hagan los gobiernos de los estados nacionales,
lo cual les impide ocuparse de otros asuntos. En el mundo de las finanzas globales, la tarea que se asigna a los gobiernos estatales es poco más que la de grandes comisarías. La cantidad y calidad de los agentes policiales de ronda, los que limpian las calles de mendigos, carteristas y ladrones, y la solidez de los muros carcelarios son factores de primera importancia para ganar la confianza de los inversores, quienes los toman muy en cuenta a la hora de decidir cuándo invierten o retiran sus fondos. Destacarse en la función de agente de policía es lo mejor, tal vez lo único que puede hacer un gobierno para convencer al capital nómada de que invierta en el bienestar de sus gobernados. Así, el camino más corto a la prosperidad económica del país y con suerte a la satisfacción del electorado pasa por la exhibición pública del poder y la pericia policiales del Estado. Como resultado de esto, la buena administración, antes una tarea compleja y con muchos vericuetos, reflejo tanto de las ambiciones múltiples como de la amplia y multifacética soberanía del Estado, tiende a reducirse a la tarea de combatir la delincuencia. Dentro de esta se asigna un papel privilegiado, incluso protagónico, a la política penitenciaria. La central importancia de la lucha contra el crimen no basta para explicar el repentino incremento de la construcción de cárceles. Después de todo, existen otros medios para combatir las amenazas reales o supuestas a la seguridad de los ciudadanos. El hecho de encarcelar a más gente durante más tiempo, hasta ahora, no ha demostrado ser el medio más eficaz. Por lo tanto, cabe pensar que otros factores llevan a elegir la cárcel como la prueba más convincente de que se hace algo, de que las palabras no son huecas. Postular el encarcelamiento como la estrategia crucial en la lucha para proteger a los ciudadanos significa abordar el problema con un léxico contemporáneo, emplear un lenguaje fácil de entender y que invoca una vivencia común y conocida. La existencia actual se extiende a lo largo de la jerarquía de lo global y lo local. La libertad global de movimiento indica ascenso, avance y éxitos sociales. La inmovilidad emite el hedor repugnante de la derrota, el fracaso en la vida, el quedar atrás. La globalidad y la localidad adquieren en forma creciente el carácter de valores opuestos. Y para colmo, supremos, los más codiciados o rechazados, colocados en el centro mismo de los sueños, las pesadillas y las luchas de la vida. Lo más frecuente es expresar las ambiciones de la vida en términos de movilidad, libre elección de residencia, viajes, conocimiento del mundo. Por el contrario, cuando se habla de miedos, aparecen conceptos como confinamiento, falta de cambio, verse excluido de lugares en los que otros ingresan fácilmente para explorarlos y disfrutarlos. La buena vida es la vida en movimiento. Más, precisamente, el bienestar que produce saber que uno podrá desplazarse apenas se siente insatisfecho con el lugar donde está. Libertad significa sobre todo la de elegir, y ello ha adquirido un conspicuo componente espacial. En la era de la compresión espacio-temporal, son tantas las sensaciones maravillosas y desconocidas que atraen desde lejos, que el hogar se disfruta sobre todo en el sentimiento agridulce de la nostalgia. En su encarnación física de ladrillos y cemento, genera rencor y rebelión. Cuando está cerrado desde afuera, cuando la perspectiva de partir es remota o directamente inalcanzable, el hogar se vuelve cárcel. La inmovilidad forzada, la condición de estar amarrado a un lugar y no poder desplazarse a otro, aparece como un estado abominable, cruel y repugnante. La prohibición del movimiento, más que la frustración de un deseo real de moverse, es lo que lo vuelve tan detestable. Que a uno le prohíban moverse es el símbolo más elocuente de la impotencia, la discapacidad y el dolor. Por eso, no es casual que la idea de que la condena penitenciaria es a la vez el método más eficaz de reducir a la impotencia a personas potencialmente dañinas y un doloroso castigo por malos actos, sea tan sensata y racional. Las personas acosadas por el miedo a la inmovilidad naturalmente desean y exigen que se castigue con ella a quienes les causan miedo y merecen un castigo severo y cruel. En comparación con la inmovilidad,
Otras formas de disuasión y castigo parecen lamentablemente indulgentes, insuficientes, ineficaces, indoloras. La cárcel significa no solo inmovilización, sino además expulsión. También por eso es el método preferido por la mayoría para extraer el peligro de raíz. La cárcel significa marginación prolongada, tal vez permanente, y la pena de muerte es el patrón ideal de medida para las demás sentencias. Este significado pulsa una cuerda altamente sensible. La divisa es que en nuestras calles vuelva a reinar la seguridad. ¿Qué mejor manera de llevarla a cabo que introducir a los portadores de peligro en lugares donde quedan fuera del alcance de la vista y el tacto, espacios de donde no pueden escapar? La inseguridad general se concentra en el miedo por la seguridad de la persona. Este, a su vez, apunta a la figura ambivalente, imprevisible, del extraño. El desconocido en la calle, el merodeador de las casas, alarmas contra robo, vecindarios, vigilados y patrullados, portones del complejo habitacional. Todo sirve al mismo fin, mantener alejados a los extraños. La cárcel no es sino la más drástica entre muchas medidas, distinta del resto en cuanto a su presunto grado de eficacia, no en cuanto a su tipo. Las personas criadas en la cultura de las alarmas y los artefactos contra robo tienden a ser entusiastas partidarios de las condenas penitenciarias. Cuanto más prolongadas, mejor. Todo encaja a la perfección. Se devuelve la lógica al caos de la existencia.